Así como tampoco tengo toda la agilidad para hablar en castellano con vosotros, haré lo mejor que puedo. Soy de Brasil, como os comentó María. Vivo ahora en Barcelona. Estamos en, en esta mezcla de pandemia que estamos todos en el mundo. Y en fin, primero, vuelvo a decir, es un muy feliz por la invitación que me hizo María, me hizo Rosa. Muy contento también de que pueda participar junto con vosotros, contribuir de alguna forma a partir de la experiencia que tengo con el tema de fundraising, de procuración de fondos. Tenía justamente ganas de participar, por lo menos en esta, para saber cómo van, de lo que hablan. Ya conocía Design Thinking, ya trabajé con eso en otras ocasiones, World Café también y otras técnicas. No conocía la técnica del karaoke, me ha encantado. Voy a copiarla en algún momento, en otras situaciones. Y en fin, bueno, el tiempo es muy corto para que pueda hablar y de una forma también que pueda inspiraros en cómo, qué es lo que me parece que es fundamental entre las varias cosas que se puede hablar de procuración de fondos, qué es lo que me parece que es fundamental para saber y es lo que pido a la gente cuando le doy clases, en fin, talleres, que pueden estar atentos a dos o tres cosas que me parecen fundamentales, que es lo que voy a hablar. Lo primero, bueno, y antes de empezar también, comentar que y Rosa ya lo sabe, tenemos mucha similitud entre México, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, o sea, los países de América en general, diferentemente de Estados Unidos, pero los demás somos muy latinos, muy, bueno, provenientes de España o Portugal, que eran también con origen católica, genera también una forma de hacer las cosas, que somos mucho más parecidos con Italia que con Inglaterra. En fin, hay varias situaciones. Y en comparación a Estados Unidos, Inglaterra, Australia, es otra cultura, no solo otra lengua, pero también una cultura anglosaxona, también protestante. Bueno, no tendremos tiempo de justamente entrar en más detalles con eso, pero que sí que es lo que vale la pena decir. Esto genera una forma diferente de trabajar en relación a la comunidad, a las personas que queremos contribuir o ayudar. No es ni bueno ni malo, porque en fin, es nuestro origen, es nuestra historia, pero estamos por la propia forma de vivir y de considerar nuestras características principales. El fundraising es más complicado, ahí es donde quería llegar. Pero esto no es definitivo, simplemente es que tenemos una cultura que generó una dificultad más grande de pensar en recaudación y en procuración de fondos, porque no tenemos histórico, no de pedir, pero de colaborar, de trabajar de forma más solidaria. Y, y no es tampoco que los ingleses o americanos sean solidarios por naturaleza, pero tuvieron una forma de crear, y principalmente los americanos, no para nada los ingleses, pero americanos y australianos, los colonos que vinieron a América para justamente generar Estados Unidos, generaron esto de una forma muy colaborativa entre sí. Es curioso que se dice que Estados Unidos es el país más capitalista del mundo, y lo es, pero al mismo tiempo también el país con más características comunitarias. Si ves a un pequeño pueblo en Estados Unidos, son muy parecidos entre sí, además, en relación a las franquicias, los McDonald's y todo esto, de las casas y los condominios, pero son muy particulares en su forma de contribuir entre sí. Seguramente habéis visto en películas, series americanas, aquello típico de una familia nueva que llega a una comunidad, a un condominio de estos, y les van allí a llevar una tarta o le van a saber cómo es. Hay todo el cotilleo también, pero la parte buena es que hay a principio una idea de solidaridad que es común. Esto, bueno, ya te digo, hay historias para contar de dónde viene y tiene mucho que ver con el origen. No tendré tiempo aquí de contarles en detalle, que en general lo comento. Cuento en un libro que no sé si Rosa ya lo dijo, pero después comento también sobre el libro. Pero quería ir directamente al punto por lo poco que tenemos, que es de tiempo, que es la siguiente. Eh, en comparación, nosotros, América Latina, estamos más acostumbrados a pedir o a necesitar grandes dineros, vamos a decir así, ¿no? No son papeles y hojas grandes, pero sí grandes cantidades de dinero. Y lo conseguimos muchas veces. Hay una cultura de que la formación, la financiación de los proyectos sociales en nuestra región tiene más que ver con lo que las empresas donan o patrocinan, lo que los gobiernos financian o que la cooperación internacional contribuye, dependiendo de cada país, de cada región. Y si vamos a comparar,
los países de Estados Unidos y otros, no, esto no ocurre. También ocurre, pero no es lo principal. Lo que es lo principal son los recursos pequeños, las pequeñas cantidades de dinero de miles y miles de personas. Da mucho más trabajo, efectivamente, pero es mucho más libre. Genera efectivamente un dinero que llamo de sin sello, porque el dinero que te da el gobierno, te da una empresa, es un dinero con sello. O sea, con ese dinero tendrás que hacer esto que está en el proyecto. Bueno, estoy hablando todo esto para decir que no sé la realidad vuestra en el sentido de cuáles son vuestras organizaciones. Estoy seguro que hay, como en la gran mayoría de los casos, hay una estrategia, una búsqueda de recursos grandes, y vamos a hablar un poco de esto, pero y seguro que también hay intentos de búsqueda de recursos pequeños y en general esto es frustrante, ¿no? O sea, no hay buenas noticias en esto, o experimentos que no son muy buenos o muy generales. No vamos aquí a conseguir la solución completa, pero espero que con 2 o 3 ideas básicas podrán cambiar el chip, que digo, ¿no? Cambiar el mindset, la mentalidad sobre este tema y ver que se puede trabajar con las dos cosas conjuntamente. Y hasta que lleguemos a un momento donde estéis más seguros, más sostenibles como institución. ¿Vale? Entonces esto es lo que voy a empezar. Yo tengo aquí una cámara que no sé qué hice, que no consigo sacarme de delante. A ver que voy a hacer una... Vosotros veis bien, ¿no? O sea, y la lista, ¿todo bien? Todo bien. Vale, ok, porque yo no consigo, no veo ni el chat y veo mitad de mí en una parte al lado, pero eso es un problema mío de mi configuración. Yo seguiré aquí sin problemas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? No sé si habéis hecho en algún momento en su vida, vuestra organización, cómo está dividido los recursos que tenéis. En general, si haces algo así, puede ser que tengas mucha diversidad, puede ser que sea poca diversidad, pero en general hay una gran dependencia de alguna fuente de financiamiento, o de un gobierno, o de una empresa, lo que sea, ¿no? Y la gente no para pensar que el problema que tiene efectivamente es este. O sea, el problema que hay aquí en un dibujo como este es una gran dependencia, en este caso del gobierno, por ejemplo, pero puede ser de cualquier parte. Y esto es muy grave porque si pierdes esta fuente de recursos, pues cierras, no tienes condiciones de seguir. Y la gente en general, cuando preguntan cuál es el problema de fundraising que tienen, de recaudación de fondos, de procuración de fondos, lo que dicen, claro, es normal, el problema que tienen es falta de dinero. O sea, este es el problema principal. Si van más un poco a fondo, bueno, mira, nos falta dinero más de empresas, o no tenemos dinero de individuos, o no sé qué. Pero muy poca gente sabe o nota que su problema principal es la falta de diversificación. Cómo generar entonces recursos de varias partes, y ahí que digo que no solamente de grandes recursos, no solamente de un gobierno o de empresas, ¿no? Porque no es la cantidad de dinero. La cantidad de dinero puede servir en un año que te dan mucho dinero, pero al año siguiente no te lo dan. Entonces es muy momentánea esta solución. Entonces, la primera cuestión que quería comentar es la importancia de tener diversificación de fuentes. Y esto genera más trabajo y más conocimientos variados, porque tengo que saber tanto de cómo conseguir recursos con el gobierno, como con empresas, cómo hacer un evento, cómo trabajar con individuos, donaciones regulares, ventas de algo. Es bastante más complejo. No hace falta que hagas todo lo que tienes que hacer, pero que tengas una condición de trabajar con varios. ¿Por qué? Porque eso es más seguro, es más sostenible. Esto, si pierdes un dinero de un gobierno, pues lo tienes de otras formas. Si va una crisis que la gente deja de donar, pues consigues vender otras cosas. En fin, eso es un poco la idea que la gente no comenta mucho. Para esto, entonces, lo que sugerimos justamente es que ahora no bajo de... Ahora tenía que cambiar de... ¿Por qué no cambia de página aquí? Algo va mal que desde el inicio que no... Ahora sí, perdón. Bueno, entonces esto sería una cosa más ideal, ¿no? ¿Cómo puedo efectivamente tener recursos de varias fuentes diferentes? Y la sugerencia es que ninguna de ellas corresponda a más que 33-35% de los recursos de la organización al año. Esto genera que si yo pierdo una de estas partes de la pizza, o el rojo o el azul, no importa, aún sobrevivo. No es que es malo, claro, no es bueno perderlo, pero aún puedo sobrevivir. En el caso anterior, si pierdo aquella parte azul, pues
cierro, ¿no? Es lo que acaba pasando. Bueno, entonces ese es un punto que es importante, que considero para que podamos reflexionar sobre esto. Y el otro es aquel tema que decía, ¿no? O sea, tampoco con esto quiero decir que los grandes valores no significan, no son importantes. Sí, sí que son, claro, porque nos generan justamente mucho dinero. Entonces, hay que ver, cuando piensas en una estrategia de recursos, donación de recursos, tienes que pensar estrategias para grandes con cantidades de dinero, grandes recursos, o sea, recursos de mucha monta, de empresas, del gobierno, lo que sea, y esto es la parte de arriba de la pizza, son poca gente que genera mucho dinero, pero al mismo tiempo hay que tener siempre estrategias de la parte baja de la pirámide. Son muchas personas donando poco dinero. La ventaja de cuando tienes muchas personas donando poco dinero es que esto, cuanto más pasa el tiempo, más legitimidad generas, más reputación como organización generas, más comprobación social de que tu causa es importante. Yo comento siempre, si tienes, hay dos biólogos que son favorables a la defensa de la, yo qué sé, de un pájaro especial de la Patagonia, y solo estos dos biólogos son interesados en esto, seguramente la ONG no nos va a generar muchos recursos. Puede ser que en un primer momento la universidad les dé dinero, puede ser que una empresa durante un año les apoye, pero a la larga, con el tiempo, este pájaro de la Patagonia se va a extinguir mucho por culpa de los dos biólogos que no consiguieron convencer a más personas que aquel pájaro de la Patagonia es importante. Entonces, cualquiera que sea nuestra causa, cualquier situación que defendamos, tiene que estar junto con la idea de defender la causa, mover a la gente para que se involucre, done, contribuya, se solidarice, sea voluntaria. Y cuanto más lo hacemos, tanto es si esto es $1 o $100, pero si contabilizamos por personas, efectivamente, su contribución por dinero que da, por producto que compra, por haber venido a un concierto que lo montamos, o una cena filantrópica, lo que sea, eso significa que estamos generando mucha legitimidad. En realidad, ahí veo la gran diferencia que existe en organizaciones que están en Estados Unidos y las nuestras de nuestra región. En Estados Unidos, muchas de ellas viven toda su vida sin dinero grande, sin dinero de una IBM o sin dinero de una empresa grande o gobierno que sea. Pero la gran mayoría viven con dinero pequeño, poca cantidad de dinero, tampoco son gigantes y llenas de estructuras, también las hay, pero son efectivamente organizaciones más dirigidas a trabajar sin pensarlo, porque eso que estamos hablando para nosotros es crear una estrategia para esto. Para ellos, eso es lo natural. Allí tienen que pensar una estrategia para cómo llegar en empresas. Es lo diferente con nosotros, es el otro modelo. Entonces, hay organizaciones que son puramente esto, o sea, un Greenpeace, por ejemplo, desde que se ha creado hace casi 50 años, no, decían muy claramente que no querían dinero de gobierno y ni de estructura de gobiernos, de empresas, lo que sea. Y si vamos a pensar, pues mucha gente dice, pero es Greenpeace, es gigante hoy. Hoy son 3 millones de personas que donan por todo el mundo, pero cuando empezaron eran 7 hippies de estos canadienses con barba que iban a enfrentarse a los que mataban ballenas. O sea, ¿quién iba a decir que aquellos 7 hippies iban a conseguir llegar a una estructura, una organización como esta que vemos hoy? Y solamente con dinero pequeño, solamente con dinero de las personas, como fueron sumando justamente reputación y legitimidad a partir de ahí. Bueno, estas dos cosas yo digo siempre que para que no os olvidéis, es muy simple porque es un círculo y un triángulo, o sea, recordar la importancia del círculo por la diversidad y la importancia de la base del triángulo para generar legitimidad, es algo para, más que nada, pensar vuestras estrategias de fundraising de forma que esto esté como cuestión central, ¿no? Si vamos a pensar simplemente en una estrategia de cómo vamos a conseguir dinero del gobierno X o de la empresa X, es parte de la estrategia, pero no puede ser la estrategia, porque eso seguramente no es sostenible. Esto no genera la garantía de una organización que tiene que durar mucho, lo suficiente hasta que se acabe el problema social que estamos enfrentando. O sea, digo siempre que nuestra organización, lo bueno del tercer sector de las organizaciones es que lo bueno y lo malo es que buscamos existir mientras existe el problema. Por ejemplo, una organización que trabaja con cáncer
¿Cuál es la situación interesante de esa organización? Es que cuando acabe el cáncer, se acaba la organización. Cerrará por efectividad, ¿no? Cerrarán todas las organizaciones que trabajan con cáncer porque el cáncer ya no tendrá. Y esto es fantástico, ¿no? O sea, nuestro éxito es que nos extingamos como organizaciones. Eso es genial cuando lo piensas, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, no basta tener dinero, dinero, dinero. Lo que tenemos que tener es dinero, porque hace falta, pero que más y más personas puedan, junto con nosotros, trabajar por las causas. Cuanto más personas tengamos en las causas, más legitimidad, más rápida será la solución. Entonces, esta es la idea, que no es simplemente pensar fundraising, procuración de fondos, sobre necesito de tanto dinero, cómo lo haré, qué forma voy a buscar esos recursos, ¿no? Bueno, esto es, como te he dicho, una idea muy simple, muy rápida para empezar a hablar de fundraising. Lo que pasa es que el tiempo que me han dado es para esto. Entonces, quería dejar lo máximo posible ahora para preguntas, si es posible, para que podamos a partir de ahí a trabajar. Un último que quería enseñaros antes espero solo sacar esto. Que antes que pueda ver, no sé si veis ahí, si está compartido aún, si no, otra vez lo hago para reproducir, que es, si algo es importante en el tercer sector y en la procuración de fondos, no necesariamente es el dinero, es la gente, porque es la gente que tiene el dinero. Muchas veces hablamos con IBM, por ejemplo, ¿no? Pero IBM no existe. Lo que existe es Antonio, director de marketing de IBM. Y a nosotros lo que nos interesa es conocer a Antonio. Es él que va a definir si quiere o no darnos dinero, si va a mover a la gente allí dentro de su empresa para que nos pueda apoyar y patrocinar. Entonces, ese es un tema muy importante. Yo cuando empecé a trabajar con esto hace más de 20 años, e iba a las empresas a buscar recursos, yo no veía dinero. Yo no veía personas, veía dinero, veía un cheque, ¿no? Veía una cantidad, $100,000 delante de mí, y no conseguía ver que había una persona efectivamente allí. Y eso significaba que no tenía resultado ninguno, casi ninguno. Tenía algunos resultados, pero no era muy no humano, ¿no? Una cosa que cuando empecé a ver que eran personas que tenían una historia, ¿no? Habéis hablado de storytelling, ¿no? O sea, no solo nosotros tenemos historias para contarles, ellos tienen historias, porque somos humanos. Tenemos historias que son interesantes para escucharnos unos a los otros. Y a partir del momento que hay esta posibilidad de contar historias unos a los otros, es cuando genera la conexión. Y esta conexión es lo que puede generar, incluso que te den dinero o no. Y claro que vas por esto, vas por el dinero, pero si hay conexión, seguramente que está más sensible por nuestra causa. Y si no va a donar ahora, puede ser que done en otro momento, puede ser que no done nunca, pero generamos una conexión posible de varias otras situaciones. Puede ser que involucre a su familia, puede ser que venga a una cena o un evento que realicemos con él. Puede ser que simplemente nos encamine a otras personas que son más interesantes o que hable bien de nosotros. Entonces, la idea de pensar que en cualquier sitio donde vayamos no han inventado aún un robot, una máquina que ponemos ahí la solicitación y nos viene la respuesta de sí o no. Efectivamente, lo que hay son personas que nos dicen sí o no. Y esto es bueno. Entonces, si trabajamos como procuradores a partir de estas ganas de estar con personas, porque hay que entender también que hay mucha gente que trabaja en el tercer sector que no es que no les gusten las personas, pero le gusta estar allí dentro de la ONG haciendo su trabajo. Perfecto, no hay problema, no tenemos que ser todos iguales. No son las personas ideales para procuración de fondos, pero aquellas que son ideales para procuración de fondos, estas sí tienen que gustarles las gentes, las personas que hay, ¿no? Y tener ganas de conocer, ser curiosos, saber más de ellas, generar conexión, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas porque si no, efectivamente, no tendremos tiempo. Aquí es mi email para que también si tenéis alguna pregunta, que seguramente tendréis varios, ¿no? Varias preguntas, y mi página web que está en portugués, lo siento, bueno, como dije, tengo mucho trabajo allí en Brasil, aún no lo tengo en español, pero que haya tiempo para que podáis preguntarme algo, estoy a disposición de vosotros con el tiempo que necesitéis. Muchas gracias, Marcelo. Estamos muy felices de contar con tu presencia y también de tener esta perspectiva mucho más diferente a cultura de donación y también una perspectiva internacional y que realmente sirva para todos los lados. Quería solamente preguntarte si puedes explicarnos un poco la parte de pie chart, porque allá no vimos la representación como las letras y colores, no vimos las letras, entonces no sé qué parte representa
Que Ah, vale. Bueno, las letras básicamente es, imagínate, dividiendo por fuentes de recursos, empresas, gobiernos, ventas de servicios, eventos, en fin, era eso, cómo dividirlo a partir de ahí. Y aquello que era la segunda página del pie chart era más que nada recomendar que ninguna de ellas tenga más de 33%. Básicamente esto, ¿no? Eso es un comparativo. Sí, es un ejercicio muy interesante que pueden hacer con vuestras organizaciones, ¿no? Se ponen en el papel a partir de los datos que tenéis de recursos que entran, cómo entró el año pasado y cómo está dividido en esta pizza. Yo digo pizza, pero es pie chart, el término correcto. Pizza es más sabroso. sí tienes razón, ahorita lo voy Sí. a llamar pizza. Sí. No sé si quieren encender las cámaras también para que Marcelo los puede ver, no solo a mí. Y también, bueno, si tienen preguntas, por favor, en el chat, esperamos sus preguntas. Rosa también dice que nos dices de tus libros. Si nos puedes Ah, comentar un sí. poco de tus libros. Vale. Bueno, entonces yo escribí el primer libro en Brasil en el 2099, pero fue publicado en 2000 y era también el primer libro sobre recaudación de fondos en Brasil. Había otros dos o tres, pero eran traducciones de la experiencia americana. Entonces, el primero que tenía efectivamente una característica brasileña, o sea, de la realidad del país. Aunque, y yo cuento eso varias veces, no me sentía muy digno de decirlo, porque yo acababa de empezar a trabajar con esto, pero me invitaron para hacer un libro y yo decía, no, yo soy aquí, esto no me va bien, tengo un síndrome del impostor aquí, no me gusta la idea de escribir algo, aunque sea el primero, pero claro, como era el primero y único, entonces era una gran ventaja competitiva, la gente empezó a comprar mucho y el síndrome del impostor aumentaba, cada vez me sentía más que... Entonces yo lo arreglé porque después de 7, 8 años, ahí sí escribí un libro mío, que es el que llegó a esto, por eso quería comentar. Ahí digo, bueno, esto es mi experiencia concreta justamente en esos últimos 10 años de vida, con más garantías. Y este segundo, que se llama Un Día de Captador en portugués, lo lanzamos en México, gracias a Rosa y toda la organización y su network, ¿no? Conseguimos lanzarlo, que se llama Un Día de Procurador de Fondos. En fin, me gusta mucho, me tengo mucho orgullo de él. Por eso que digo que es un libro ya que tiene la realidad. Es una historia también, es divertido porque tiene una parte es efectivamente un día de recaudador, o sea, como lo trabajas. Y yo tengo un otro libro que en realidad es un libro que lo hicieron para la Alianza Latina. También me pidieron un libro específico para la Alianza Latina, que es una organización que reúne varias organizaciones con el tema de cáncer, cáncer de piel y tal. Y me pidieron, fue un ejercicio en realidad, que analizara muchos de sus trabajos de fundraising de estas organizaciones, analizar, hiciera comentarios y publicamos un libro con esto, ¿no? Es un libro que también se hizo muy pocas ediciones, pero también hay en PDF. Yo me olvidé de separarlo, Rosa, me pidió ayer, pero cuando os tenga os envío a vosotros, porque lo tengo también en PDF. También está en castellano, digo más que nada por esto. Es un segundo libro en castellano también que tengo. Y, y sí, bueno, de libros esto. Gracias, gracias Marcelo. Dice Emil C, mil gracias. ¿Cómo organizaste el martes de donaciones? Si nos puedes comentar. Ah, vale, vale. Bueno, eh, hay una... Eso fue una gran coincidencia en realidad que se sumó para el segundo año. Parece que a veces el universo hace las cosas ocurrir en varias partes del mundo, ¿no? Yo tenía justamente una idea de generar un día donde se pudiera donar. En realidad eso ya existe en varias partes, en México, en Brasil, por ejemplo, el Teletón es un día de estos, ¿no? Y otros parecidos. En Brasil hay uno también, no sé si hay en México, con McDonald's, que es el Instituto Ronald McDonald's, hace también un día de venta del Big Mac. En fin, y esto funciona. El hecho es que eso funciona muy bien y eso es una forma de generar que en aquel día hay una gran concentración. Y bueno, la idea que tenía yo era cómo podíamos hacer algo parecido, pero no para una organización como Teletón o como McDonald's, pero para todas, o sea, para que fuera completamente descentralizada la operación. Y también lo hicimos en el mismo día que lanzamos el Instituto Donar, que fue el instituto que creé yo hace unos años, y el mismo día que creamos el sello Donar, que es como la ISO 9000. Entonces, hicimos un gran evento que ocurrió en São Paulo, en una especie de feria de ONGs, que había 500 organizaciones con sus stands y todo eso, muy bien. Fue un gran lanzamiento para allí, aunque no nacionalmente, pero lanzamos fuerte con ya más de 500 organizaciones firmando esto y haciendo la idea.
Pero en paralelo, efectivamente en paralelo en Estados Unidos acababan de crear el Giving Tuesday, que es de ahí que preguntan, ¿no? O sea, el Giving Tuesday es justamente una idea que surgió por un otro insight que me gusta mucho. Me olvidé el nombre lo conocí y todo, estuvimos juntos, pero no me acuerdo cuál es su nombre, pero la idea que surgió con él fue, hay el Black Friday, ¿no? La idea del gran consumo, la gente consumiendo, y decían, tenemos que hacer algo que sea un otro efecto, ¿no? No simplemente la idea de consumir y consumir. Entonces el Black Friday, el viernes, el martes siguiente fue cuando generaron el Giving Tuesday. Entonces la idea del Giving Tuesday viene justamente de esta estrategia por motivos diferentes. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque después nos sumamos, ¿no? En realidad, hoy en día ya no existe. Nuestro evento era un sábado, ahora lo hacemos en martes, ¿no? Y lo hacemos juntos y está en, no sé, 80, 100 países, ¿no? Que estamos. No es mérito mío, vuelvo a decir, fue una coincidencia hacerlo junto con un gran equipo de Giving Tuesday que lo hace muy bien. Y la propuesta es exactamente la misma, que sea un gran evento mundial, ¿no? Para trabajar este tema. En México ya existe también, o sea, además lo hablé con Salvador y hay más personas que nos conocimos, hacemos encuentros todos los años con los países que van sumando. La última fue en República Dominicana, la última no he ido. Y vamos aprendiéndonos con nosotros y tal. La idea, para que sepan, es transformar este día en un día donde cada organización pueda utilizarlo para conseguir donantes, o para hacer una fiesta, o para agradecer a los donantes, que sea un día solidario, ¿no? Entonces, no es un sitio centralizado, lo contrario, es descentralizado para que cada uno pueda hacer lo suyo. Las organizaciones que lo están haciendo, bueno, cuando entran por primera vez creen que van a conseguir miles y miles de dólares, todo va a funcionar. No, en realidad no ocurre eso. Pero lo que sí ocurre es una experiencia de contacto con los donantes y una otra forma de hablar con ellos, y genera muchas veces una idea o más de una para el resto del año. O sea, algo que funciona muy bien aquí, que pueda hacerlo durante el año mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un día de donación específicamente para ellos. O sea, hoy en día en Brasil hay muchos hospitales que hacen su día de donación, que tiene que ver con la idea del día que inauguraron o el hospital, o el día de la Santa no sé qué. Las universidades están haciendo su día de donación. Entonces, la idea de un día de donación funciona, el día de donar. Ahí en Argentina, en Argentina se llama un día para dar, en Uruguay se llama un día de donar, y en México se llama un día para dar también, si no me equivoco. Súper, muchas gracias. Roberto dice, uy, perdón, a veces me pasa, estoy cerca de la ventana. Dice Roberto, uma grande apresentação como sempre, parabéns e grande abraço. Roberto falando portugués. Muy bien. Muy bien, lo has dicho perfecto también, María. Súper. Bueno, entonces es lo que te pasa, Roberto. Blanca dice, Marcelo, si fueras el donante, ¿cómo te gustaría que te presentáramos la necesidad que tenemos de que apoyen a la organización, no solo a los beneficiarios de la organización en estos tiempos de crisis? Muy buena pregunta. ¿Quién es? ¿Quién lo dijo? Blanca. Blanca, muy buena pregunta. Gracias por hacérmela, porque yo creo que es fantástica. Me olvidé decir esto y es una oportunidad para decirlo. Nosotros también, como Latinoamérica, tenemos una característica de mezclar la solicitud de donaciones con limosna. Nosotros pedimos como si fuera limosna. Y no importa el valor, lo que hacemos es la forma de pedirlo. Y mientras que en otros países, vuelvo a decir, Estados Unidos, por ejemplo, no, es otra dinámica. Ellos entienden que la contribución es algo ventajoso para el que dona. Y nosotros, latinoamericanos, cuando pedimos, creemos que es casi como un pobre, nos va a donar, o sea, perdona por pedirte, te estoy haciendo este problema, ¿no? Cuando no, o sea, es una oportunidad que das a las personas para que puedan contribuir y puedan donar y puedan participar de una causa. Entonces, el primer punto es vuelvo a decir, el mindset de decir que es una oportunidad que le doy. No voy a decirlo así porque suena arrogante, claro que sí, pero hay que ponerlo de tal forma, la comprensión de que efectivamente es una oportunidad, le estoy haciendo pertenecer a una estrategia, a un grupo, a un movimiento, a una causa,
para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es un punto que tiene que ver con mindset. El otro es, bueno, efectivamente, cómo eso se transforma en palabras, ¿no? Bueno, siempre intentando decir de forma que estás dándole la oportunidad de contribuir con la solución. Una cosa es hablar del problema. Efectivamente, el problema hay que decirlo. Pero cuando dices el problema, ese es copywriting, ¿no? Eso ya es otra técnicas más de marketing que tendremos que hablar en otro momento. Pero hay que entender que hay un momento que hablas del problema, pero no puedes estar todo el tiempo hablando del problema, el problema, el problema, porque eso significa que no hay solución, que no hay dinero que llegue. Entonces tú tienes que hablar del problema. Efectivamente, en la secuencia tiene que hablar de esperanza, que es si conseguimos que eso sea real, y seguramente lo vamos a conseguir, estos niños van a ser felices, la familia va a conseguir dinero, la enfermedad va a solucionar. Y el tercer momento es cuando le pides que participe. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cómo le facilito para que participe? Entonces, por ejemplo, si es online, tiene que facilitar que el botón para donar y tal sea fácil, no sea complicado, no me pida mil cosas. Si es presencialmente, yo tengo que explicarle en detalles muy concretos, muy fáciles, diciendo para un empresario, mira, le voy a pasar el contrato de cómo se hace la donación, puede pasar a su director financiero para que analice si puede ser en tres cuotas de pago, yo qué sé. O sea, explicarle. Cuando le explicas, estás facilitando el entendimiento. Entonces, son tres momentos. Esto después es interesante imaginarlo, que eso después lo repites en varias ocasiones, para lo digital, para el presencial. Cuando vas a vender la entrada de una cena filantrópica, a veces esos tres momentos se resumen a 2 o 3 frases. A veces esto es un discurso de 10 minutos, pero siempre que salir de este momento uno, que la gente no sale de ahí, ¿no? Solo estar en el problema, el problema, el problema. No, esto nos cansa. Como donantes, esto nos cansa. Esto es limosna, ¿no? O sea, la gente al final dona por librarse del que nos pide limosna. No porque quiere ayudar, es para librarse de él. Entonces, no queremos ese tipo de aliado. Queremos alguno que nos done hoy y nos done después otra vez, y pasado un año y todos los meses. Por eso hay que trabajar esta donación para que el tipo se sienta parte de la solución. Y complementando la respuesta con un segundo momento, que es, y después que dona, ¿qué pasa? Siempre agradecerle, siempre. Nadie ha muerto de sobredosis de agradecimientos en este mundo, así que puedes hacerlo mucho. Y siempre en la forma como lo digas, darle a entender que es parte del grupo, es parte de la causa, es parte de la solución. La sensación de pertenencia es la segunda cosa que un donante más quiere. La primera la gente dice, lo primero es hacerlo. Mentira. O sea, en realidad sí que es hacerlo, pero si vas a lo que es el cerebro reptiliano, como se dice, eso aquí, la parte de atrás que no piensa, él lo que quiere es ser reconocido y pertenecer. Esos son los dos efectos psicológicos que hay. Entonces, siempre, no te canses de reconocerle, no te canses de agradecerle. Si lo encuentras, pues dilo gracias otra vez. Vas a un evento donde se está hablando de otras cosas, sube al palco y agradecele a él y a los varios. No hay una cantidad exacta, como mucho. Y hacerlo pertenecer. Hay muchas organizaciones que pecan en esto, o sea, hacen mal, tanto al pedir como al final, cuando lo tienen, que es decir algo como, gracias por tu dinero, estamos haciendo aquí nuestro trabajo. O sea, tú quédate ahí, que yo me quedo aquí haciendo mi trabajo con tu dinero. O sea, hay muchas que sin querer hacen de esto. Entonces, siempre da la sensación que es junto. Estamos juntos por la solución, estamos juntos haciendo la solución de este problema, estamos juntos ganando la miseria en determinada región. Es importante esto. Súper, muchas gracias. Tenemos un comentario de Mauricio. Una exposición clara, muy dirigible. Muchísimas gracias a Marcelo. Comento lo siguiente. Gente es la clave. Llegamos a la gente, convencemos a la gente y interactuamos con gente. Muy bien. Exacto. Exacto. Después tenemos, eso yo creo que ya lo hemos abordado, qué día de Giving Tuesdays en México. Y Wilson dice, tenemos un minuto más oficialmente, pero no sé si tú, Marcelo, tendrás más tiempo para más preguntas. Sí, si quieren, sí, no te preocupes. Entonces, si más personas quieren quedarse, los invitamos para más preguntas. Wilson dice, usualmente es el martes siguiente del Cyber Monday después del Viernes Negro.
Es el siguiente, ajá, Sí, es de, el martes justamente después del viernes, exactamente. ok, Y está también lo de Thanksgiving, no me acuerdo cuándo es, pero es por ahí también, muy Claro. cercano a esto. ok, gracias, Irso. Marcelo, ¿cómo vas? María, una pregunta. Hay una estrategia que se ha dado principalmente en Estados Unidos, donde lo que hacen es una forma de recaudación de fondos, pero el enfoque no es non-profit, sino es con-profit. Y la idea es más o menos hacer, no sé, sorteos de objetos que las personas quisieran a partir de una donación. Y uno puede escoger a qué organización donar. Entonces, es decir, hay una lista de organizaciones que no clasifican porque no dan informes, porque no dan rendición de cuentas, y hay una lista de las que sí clasifican. Dentro de las que sí clasifican, el donante, así sea un apoyo parcial, la intención es que pueda él escoger a qué organización está donando, mientras también participa por un sorteo de un premio. Eh, bueno, sí, Gracias. no sé si ¿quieres comentar o preguntar o algo? No. Ah, era esto. No, yo le decía que también nuestra región está muy parecida. Cuando ves Estados Unidos, hay un ecosistema de procuradores y procuración de fondos, ecosistema en el sentido de libros, empresas, profesionales, consultores, sistemas, plataformas, es increíble. Hay una organización creamos también, no sé si he dicho, pero creé una organización en Brasil de recaudadores hace 20 años, pero la de Estados Unidos, que es nuestra prima hermana, decimos, cuando hacen un evento allí, son 8.000 personas en el congreso que hacen, y con ferias con 100 tipos de productos. ¿Por qué te comento esto? Porque nosotros en nuestra región estamos empezando muy despacito ampliar este ecosistema. ¿Qué llamo de ecosistema? Esto que está entre el donante y la organización. Hace 20 años lo máximo que había era un tipo de intermediario no muy profesionalizado, no muy eficiente, porque básicamente pasaba recursos de un lado para otro y cobraba por esto, en fin. Esto más o menos lo organizamos de otras maneras, está más saludable, hay más gente. Primero, antes de esto, hay que tener gente dentro de las organizaciones con esta tarea. Pero hace unos 5 años para adelante en Brasil, y veo también un poco en Argentina también, ya empieza a haber otros sistemas intermediarios. O sea, esto que dices, ¿no? Una empresa que es profit, o sea, que lo que hace es ayudar a organizaciones para hacer este intercambio. Una plataforma que cobra sin problema ninguno un percentual de las ventas que genera de cualquier cosa. O de los crowdfunding es parte de las plataformas de crowdfunding es parte de este ecosistema que comento, ¿no? Son empresas que trabajan con esto, contribuyen, lo que tienen de especial y de fantástico, de tecnológico, la inversión que tienen para esto, cobran su percentual. Pero hay miles y miles. Esto es importante entender. Cuando vas a Estados Unidos o Inglaterra, hay miles y miles. Y algunas son muy simples de simplemente traerlas. Hay empresas que empiezan ya a venir a nuestra región para esto. Otras son fantásticas, pero no van a servir porque no es nuestra cultura. No es nuestra cultura. Es una pena, pero no es. Y otras, en fin, sí, pueden generar ideas y pueden hacer cosas. Pero estamos al inicio. Yo creo que dentro de 10, 20 años serán decenas o centenares de sistemas intermediarios que llamo de ecosistema de contribución, que es bueno con lo que digo sobre la diversificación de fuentes, ¿no? O sea, es una idea más, un producto más, una estrategia o una plataforma más que organizaciones deben tener. Yo en Brasil, una de las organizaciones que trabajé como consultor un tiempo, nos contrataron como consultoría justamente para ampliar su diversificación, que ya era de 11 fuentes diferentes de recursos, y querían más, querían sugerencias para más. Bueno, hicimos varios laboratorios, un trabajo genial, y salimos de ahí después de 6 meses con 27 fuentes diferentes, ¿no? Desde cosas que no generaban mucho dinero aún, pero después crecían, como otras que generan $1 millón al año. Entonces, hay... es lo que decía al inicio, la idea de diversificación. Hay una experiencia nueva, pues pruébala, prueba pequeñito, sin mucha expectativa, porque vas a ver si funciona o no, y eso es fantástico siempre.
Súper, muchas gracias. Tenemos otros comentarios. Ahorita Roberto comenta en español, no quiere que repito en portugués. Gracias, Marcelo, un abrazo y felicitaciones. Azul dice, gracias, Marcelo, muy interesantes soluciones. Tenemos dos preguntas más, si tomamos unos 5 minutos más, ¿podemos, Marcelo? Sí, 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 cuanto quieras. Andrea dice, ¿cuáles son las principales razones por las que un donante no da el donativo? Que no sea falta de dinero. Buena pregunta. Pena que no tengo un slide, tengo una diapositiva que responde esto, de una investigación que se hizo en Brasil hace unos 3 años, que justamente hicieron cuáles son las situaciones donde la gente no dona. Y son varias, pero bueno, solo sobre esto yo hablaría 1 hora, entonces voy a intentar resumirlo, porque hay muchas cosas interesantes para hablar sobre esto, que no quiero, a ver si no pierdo ninguna. La primera es, muy importante, no te preocupes de por qué la gente no dona. Preocúpate de por qué la gente dona. Intenta buscar copias de estas personas. ¿Entiendes? Para que quede claro, es como comparar cuando, yo qué sé, imagínate las agencias de publicidad cuando buscan van a vender un chocolate nuevo. No preguntan a la gente por qué no le gustó este chocolate. Le preguntan por qué le gustó. Y cuando van escuchando las características, me gustó porque es macio, me gustó porque me recuerda a mi infancia, me gustó porque... Y de ahí, de los motivos de por qué sí, la gente hace campañas de publicidad. Entonces, esto ya es la primera cosa que quería decir. No os preocupéis con lo por qué no donan, porque déjalo, no dona, pues déjalo, ok, voy a otros que donan, ¿no? Ese es un lado. Pero aún así quiero hablar sobre la investigación porque sí hay datos interesantes sobre ella, ¿no? Es verdad que el primer motivo, el más grande que hay, es porque no tengo dinero, pero hay que decir que es mentira. Esa respuesta no es suficiente. Tú también dices que no tienes dinero muchas veces cuando te piden limosna. O sea, es una respuesta básica que hacemos muchas veces. Entonces, no hay que considerarlo como verdad. Eso es un punto importante. Lo que ocurre ahí es que la persona fue convencida a donar. Y ok, vuelvo a decir, no es un problema. Mejor enfocarnos en las que sí que pueden donar y no gastar energía. Imagínate que tú tienes 1 hora para hablar con 10 personas y la primera te dice que no vas a donar. ¿Qué prefieres hacer? ¿Seguir para otras 9? ¿O seguir intentando convencer a este? Vete a las 9. Cuando terminar las 10, puedes volver a la primera, pero no gastes más tiempo con eso. Entonces, también es una forma de entender que no te preocupes. Tenemos una mentalidad que es de, hay varias cuestiones psicológicas ahí, ¿no? Pero entre ellas, es decir, la idea de que me niega algo, ¿no? Es una situación de, primero no te gusta que te digan no. Entonces, quieres arreglar esto, quieres que te digan sí. Pero no te preocupes, o sea, hay que desapegarse de esto. Déjalo, Dios, no hay problema, pasa para el próximo, ¿no? Y entonces una cuestión que quiero decir sobre la investigación es esto, o sea, los nos no son necesariamente nos y ok. Entonces, si te dicen no, tengo dinero y quieres insistir un poco más, no te fijes en esto que ha dicho, porque eso no es el principal problema. Hay otro por detrás, hay algo que no está convenciéndole aún y no es esto, ¿no? Esa es una situación. La otra importante, que en el caso de la investigación en Brasil, hay varios que han dicho, no me acuerdo el número, o sea, 9%, 11%, no me acuerdo ahora, que decían, bueno, yo no dono, porque la pregunta es, ¿por qué no donas? ¿Por qué no, en general, ¿por qué no donas en Brasil? ¿Por qué no donas? No hay dinero, hay uno que, 9 o 11, no me acuerdo, porque nadie me ha pedido. Esto fue fantástico, porque eso fue un experimento para Brasil, seguramente pasa lo mismo en México, en nuestra región, en Argentina, donde sea, y seguramente no pasa en Estados Unidos, porque allí la gente, seguramente en un mes hay 20 solicitaciones de todos los tipos, ¿no? Mientras que en nuestra región aún no. Llegaremos a esto, no sé, puede ser que sí, pero es muy interesante decir que esta gente que te dije, que respondió a la investigación, que no dona porque no le pidieron, es increíble imaginar, ¿no? O sea, hay un universo de gente para pedir, ¿no? Y que, en fin, y que vale la pena ir atrás. Ahora, el dato fundamental, que seguramente que fue genial esta investigación, fue la primera y espero que se haga con más frecuencia. Vamos a intentar, conseguimos recursos para esto, en fin, una gran encuesta, una gran información sobre esto, es que descubrimos que 50% de los brasileños donan. Y no esperábamos este número, esperábamos un 20, esperábamos un 25 como mucho, pero 51% de los brasileños donan. Donan de varias formas, ¿no? Pero donan. Y ahí viene la cuestión, ¿no? de decir que
la gente que estamos acostumbrados a decir, ah, porque la gente no dona, o los mexicanos no donan, el brasileño no dona, o el de los viejos no dona. No donan para ti, porque están donando para alguien. Entonces eso es importante saberlo. O sea, efectivamente no donan para ti. Algo estás haciendo mal porque están, imagínate si es 50%, o sea, a cada 2 brasileños que veo, uno dona y el otro no. O sea, y si no están donando para mí, pues están donando para alguien. Es una otra preocupación que quería dejarte para que estés con esto en la cabeza cuando lo veas, ¿no? Que hay efectivamente donaciones que ocurren y la gente lo hace. Hay muchas formas. Pero vuelvo a decir, no te preocupes en intentar descubrir por qué no dona en el sentido más de psicológico, ¿no? Esa es la idea del chocolate que digo. O sea, intenta, entrevista, o sea, habla con la gente que te dona. Haz una investigación sobre las personas que te donan y descubre en ellas cuáles son las motivaciones. Muchas veces no sabrá, no te esperas cosas que puedan responder de ti. Y es fantástico lo que puede salir de ahí. De ideas muy creativas que son su verdad, su realidad. Y ahí sí busca entonces clones de estas personas. Hay que encontrar gente parecido con estos que te donan, más que intentar convencer a uno que no dona. ¿Okay? Súper, muchas gracias. También Andrea comenta, excelente, ¿puedes compartir esta investigación, por favor? Sí, voy a pasar el link está en portugués, evidentemente, pero sí. Gracias. Y ¿qué otra cosa? Ah, bueno, claro, es la investigación, sí, y el libro también, pero la donación es más fácil. Puedes hacer la pregunta que yo lo busco aquí mientras. Súper. Ahorita, la última pregunta. Ángel dice, gracias Marcelo, qué admirable trayectoria. ¿Consideras que las organizaciones que no han pasado de un modelo de procuración existencialista a uno más profesional, cuáles son los retos? Para el procurador de fondos, dice, ¿no? Es esto. Uh-huh. Hay una historia que comento siempre con Rosa. ¿Os acordáis que comenté sobre que hace 20 años creamos la asociación ABCR, ¿no? Que es una asociación de captadores? Y no conté a vosotros, pero a Rosa sí, que es una historia corta pero importante, es decirlo, para explicar lo que voy a explicar. Y la institución americana que justamente congrega fundraisers nos invitó a hacer un capítulo de su organización internacional, así como ocurre en México. En México es así. Entonces, incluso nos dijeron, mira, México lo hace un año o dos y tal, ¿no? Y nosotros pensamos, acabamos de crear la asociación y pensamos si no había gente que quería, otros que no querían, y concluimos que no queríamos hacer un capítulo, queríamos montar concretamente nuestra asociación brasileña, a partir de ella queríamos seguir en relación con la internacional, con la americana, y seguir en contacto y creciendo, en fin. Fuimos un poco, algunos no les gustó la sugerencia, pero en fin, seguimos. ¿Y qué quiero decir con esto? Estos 20 años generaron una asociación brasileña que es brasileña, o sea, efectivamente todo lo que se aprendió en estos 20 años es de la cultura del fundraising brasileño. No es que cuando se dice, es muy específico, no, pero es concretamente de historias de ahí, casos de ahí, experiencias concretas. Cuando vamos a visitarles en Estados Unidos, nos gusta, y cuando nos visitan también, o sea, tenemos una relación muy saludable con la asociación americana en este aspecto, muy bien. Pero, ¿por qué quería decir eso para la pregunta que se ha hecho? Es un proceso, ¿no? No creas que un fundraiser va... hay que tener, vuelvo a decir sobre ecosistema, ¿no? Hay que tener un ecosistema de fundraising, que uno estimula al otro, ¿no? Puede ser un profesional que te vas a hacer cursos por ahí, vas a un congreso fantástico acá en Holanda, otro acá en Estados Unidos que está muy cerca de vosotros, a lo que sea, puedes estudiar, comprar libros, vale, sí, puedes ser profesional, pero para que genere esto de calidad y condiciones hay que intercambiar. Cuando hicimos el primer congreso en Brasil hace 10 años más o menos, fue muy interesante que un español que nos invitamos dijo, y está en video esto también, dijo, la ventaja de un congreso como este es que estamos todo el año muy solitarios buscando recursos. Y aquí en un congreso pasamos 2 o 3 días, entre otros solitarios, buscando recursos. Y aprendemos y hablamos entre nosotros y aprendemos por esto, ¿no? Entonces, no sé si te respondí claramente la pregunta, pero yo creo que para sumar a la formación hay que también
estar junto y generar, o sea, si no vas a montar una asociación, monta un grupo, monta encuentros mensuales, intercambia ideas, ¿no? Genera posibilidades de intercambio, crecemos mucho ahí. Yo diría que mucho más, es una contrapropaganda para mi libro, pero efectivamente es mucho más interesante que la gente aprenda entre sí que leyendo mi libro, efectivamente mejor ahí, ¿no? Es eso que quería comentar. No sé si respondí bien a la pregunta, pero en fin.